We are gonna record that. Buenos días, ahora sí empezamos. Bueno, buenos días, benvingudes i benvinguts a totes i a tots a aquest espai cultural, que és un privilegi que tenim en aquesta facultat, per a presentar esta jornada o esta conferència, esta xerrada, este encontre, no? Perquè Patricia em va parlar fa un temps sobre aquest event y se titula, como todos ustedes saben, Literatura y periodismo contra la LGTBI-fobia en contextos represores. Y en primer lugar, quería darles gracias a la profesora Patricia Picazo del Departamento de Teoría de los Lenguajes por haber organizado este encuentro con dos profesionales de máxima categoría en el tema, que ella misma os presentará a continuación. Y también, bueno, recordar que se trata de un encuentro, una conferencia programada para conmemorar el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Es una iniciativa, Diversitats, que procede del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas y, por supuesto, cuenta con el recolzament del Vicedecanat d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la nostra facultad. Es un honor, como decía antes, poder disfrutar de la experiencia y del trabajo de las investigaciones de la escritora ecuatoguineana Trifonia Melibea Obono y el periodista palestino Murad Oded. Yo os deseo que vaya muy bien este encuentro, que participéis activamente en él, porque realmente es un privilegio, como decía antes, el poder contar con este espacio para organizar este tipo de conversaciones para que efectivamente una palabra tan fea como la violencia pues desaparezca de una vez por todas contra cualquier colectivo contra el que sea empleada. Muchísimas gracias, os doy a todos la bienvenida y ya cedo la palabra a mi colega Patricia Picazo, que se encargará de conducir este acto. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Muchas gracias por apoyar la iniciativa, por estar aquí esta mañana presentándola. Sé que tienes un montón de cosas en la agenda, así que no te preocupes, que aquí nos quedamos y os contaremos bien el acto bueno, y contaremos con Murad y con Melibea, que la tenemos aquí por Zoom. Ella debería estar aquí hoy, pero no pudo. Problemas logísticos, trenes, Alemania, retrasos. Pero viva las tecnologías. Por cierto, estamos grabando esta charla en Zoom, así que la colgaremos, luego ya os contaré dónde, por si queréis verla, compartirla con compañeros, compañeras. Lo bueno de las tecnologías es que es posible la charla con ella y aquí la tenemos, así que, bueno, contaremos con sus palabras. Os cuento un poquito. Como bien ha dicho Rosa, esta iniciativa, que parte desde Diversitats, ¿no? Esa iniciativa de uno de los vicerrectorados, quiere conmemorar el Día de contra la LGTBIQ+, ¿no? Esto hemos añadido, fobia. Y fijaros que hemos marcado en contextos represores. Sí me gustaría marcar antes de empezar algo al respecto de estos contextos represores. No quiere decir que unos lo sean, otros no lo sean. En todos los lugares, ¿no? Tendremos algún tipo de represión o algún tipo de falta de libertad cuando estamos hablando de estos temas. Sin embargo, era muy interesante contar con la experiencia de otros lugares que no conocemos, que son distintos y a los que nuestra normalidad no llega o solo llega, en algunos casos, a partir no siempre del mejor periodismo. Por lo cual, tener la oportunidad de conocer de primera mano desde la literatura y desde el periodismo y desde personas que conocen los contextos de los que nos van a hablar, ¿no? De sus experiencias y qué creen o cómo ellos pueden aportar para que haya más diversidad y para que se conozcan estos lugares y estos contextos, ¿no? Era interesante. Por eso de ahí el título, ¿ok? Pero tengamos en cuenta siempre que represión o falta de libertad todavía hay en todos, los nuestros también. España también es un contexto represor a muchos niveles, incluido este, aunque evidentemente, y para eso estamos, y aquí esta facultad y este tipo de acto, para que cada vez sea menos, ¿no? Hay algo que a mí me enorgullece mucho y es que dentro de esta facultad nos tomamos bastante en serio y así seguiremos esta palabra que está, ¿no? Un poco bastante de moda de la interseccionalidad y de esto va esta charla también.
Lo hacemos desde las asignaturas y por aquí tengo algunas alumnas, algunos alumnos. Tenemos asignaturas súper bonitas, como por ejemplo literatura y estudios culturales, que es del grado de traducción, en la que, por ejemplo, sabemos todas, todos que la traducción es un hecho cultural, ¿no? No es simplemente una traducción puramente filológica. Así que ahí hablamos de teoría queer, de feminismos, de poscolonialismos. Hay muchas otras asignaturas en todos los grados y las guías docente cada vez más, y ahí está Diversitats también para apoyar esto. Sabéis que hay un premio, por ejemplo, de Diversitats a propósito de los trabajos de investigación, de los TFGs, cuando los acabáis podéis presentarlos a esos premios para dar visibilidad a vuestros trabajos donde la interseccionalidad en todos sus aspectos se toca. También tenemos y formamos parte, aquí también varios docentes, compañeros, de un proyecto de investigación, no, bueno, sí, de investigación y sobre todo de innovación docente al respecto de la perspectiva de género para el alumnado y para la docencia. Generiza, que de hecho este programa, este acto, por eso lo estamos grabando, para que compañeras, compañeros de otras universidades lo puedan o bien seguir ahora o bien escuchar después. Así que hay el compromiso y de ahí este tipo de charlas y es maravilloso que las podamos tener. Os cuento un poquito quién tenemos hoy, ¿vale? En la mesa y luego ya les pasaré la palabra. La idea es que ellos nos cuenten, eh, que nos hablen de esos contextos de los que saben más que nosotros y como desde sus profesiones, ya sea el periodismo, en el caso de Melibea la literatura, aunque bueno, Melibea también hace bastante divulgación y bastante periodismo, pero que nos cuenten, ¿vale? Que, cómo lo ven y qué aportan o qué creen que aportan y hacia dónde podemos ir. Os cuento un poquito quiénes son para que no los conozcáis. Vale. Trifonia melibea obono es ecuatoguineana, como ya hemos dicho, es Fang, de la etnia Fang dentro de Guinea Ecuatorial. Es escritora, tiene publicadas 8 novelas, nada mal, desde 2017, que, bueno, novelas, relatos, ¿verdad, Melibea? Porque en realidad La Negra es un relato dentro de, que es el primero de ellos de 2017, dentro de un libro de recopilación de historias de Guinea Ecuatorial. Es profesora de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, ahora está en Alemania, siguiendo su formación. Es doctora en estudios interdisciplinarios de género y políticas de igualdad por la Universidad de Salamanca y ha convertido la interseccionalidad y los feminismos en los ejes principales de su obra, tanto académica como literaria. Os invito a que busquéis sus novelas porque son muy potentes y además muy especializadas en estos temas. Cuenta con varios galardones gracias a su obra literaria y colabora con medios como El Salto, El País o Afroféminas. Ayer justo presentábamos en la Feria del Libro su última novela, La hija de las Mitangán. Hoy nos hablará de lo que ella quiera, pero además algo nos compartirá sobre su trabajo de su tesis doctoral que versaba sobre las terapias de conversión y otras violencias aplicadas a mujeres lesbianas y hombres transgénero en la etnia Fang, que es la suya propia, de Guinea Ecuatorial. Así, y esto añado, como hablaremos con ella sobre la literatura, ¿no? Como elemento de acción política, que es, de hecho, su literatura, ¿no? Y todo lo que nos quiera aportar. Y aquí con nosotros tenemos a Murad Ode, palestino, procedente de Nablus o Nablus, una ciudad del norte de Cisjordania. Sus abuelos y padres salieron de Palestina tras la Guerra de los 6 días y se establecieron aquí en España, donde creció y se formó, aquí en Valencia. Periodista, ha colaborado en medios de prensa escrita como Público. Actualmente trabaja en Televisión Española como periodista en un programa. De forma paralela, se dedica al activismo queer y en concreto a la divulgación de la resistencia queer en Palestina. Uno de sus últimos proyectos, de los que seguro nos hablará, es el podcast Disidentes, apuntadlo por si queréis seguir ese podcast, en el que profundiza las diferentes identidades queer en el contexto sociocultural. Dicho esto, vamos a poner en pantalla grande a Melibea, vamos a empezar con ella. Desbloquéate por fin el micro y cuando quieras. Hola, buenos días o buenas tardes, son las 12. Mis disculpas, ¿no? Porque desde ayer tenía que estar en Valencia, no ha podido ser. Me hubiera gustado ocupar esa silla vacía que está ahí, que está allí, pero qué remedio, ¿no? Me siento valenciana a mi manera. He pasado
en la mitad del año 2022, 23, sí, 22, y luego casi todo el año 2023 en Valencia con unas amigas eh, y estaba redactando mi tesis doctoral en medio de un ruido ensordecedor, las fallas, pero bueno, al final uno termina tomándole cariño a las fallas de alguna manera, pero bueno. Em, Patricia dijo una cosa muy importante, dijo algo así como, me le voy a hablar sobre, también hizo referencia al compañero, ¿no? O de lo que quiera. Me parece muy interesante esa introducción porque así es como vivimos las personas que escribimos sobre las disidencias, porque realmente podemos iniciar un proyecto de investigación con una idea y terminamos documentando lo que no teníamos previsto. Por eso quería empezar leyendo dos o tres párrafos de una historia de vida recogida en el libro Yo no quería ser madre, vidas forzadas de mujeres al margen de la norma. En el turno de preguntas, cuando llegue el momento de formular preguntas, la gente que quiera apuntar alguna cosa que no aclare en el momento de leer el párrafo, pues puede preguntar o algo que yo deje suelto o como quieran. La historia de vida se titula En busca del héroe. Las chicas homosexuales aquí, si queremos tener hijes, nos emborrachamos, fumamos coca, María, banga, lo que más cerca tenemos. Por voluntad propia no te vas a ir con un tío, no nos gustan los penes. Mi caso fue así. Mis amigas me aconsejaron, no quería fumar. Bebí mezcla de licores y una o varias veces, ni me acuerdo ya, prefiero no recordar, me acosté con el chico este, que, en fin. Mi familia me dijo que llevaba mucho tiempo con presión. En una reunión a la que me convocaron sin dejar que opinara, la familia ordenó que tuviera un bebé que me sustituyera porque me había perdido. Mi abuela dijo textualmente, ya no eres hija de la familia. Una hermana de mi madre me dijo, eres una delincuente. Has traído a la familia cosas malas. Insistieron en que para no perderme del todo, diera a luz. Así volverían a apreciarme un poco. Después de que les diera un niño, aseguraron, me dejarían libre. Ya podría irme y morirme. No les iba a importar. Mentira. El acuerdo era que al dar a luz cuidarían al niño. Ahora me han abandonado. El padre de mi niño era una tapadera, era mi tapadera. Me pagaba los gastos. Pensé que podría ser el chico adecuado. Una vez embarazada se lo dije. Me abandonó asegurando que no embarazaba a lesbianas, porque le dijeron que yo voy con chicas. Se enteró de que él le había utilizado como tapadera. Quienes me cuidaron fueron otras chicas homosexuales. El chico, mi ex, mandó que me agredieran en la calle, sus amigos. Me quitaron el teléfono móvil que él mismo compró para mí. Luego le vi con el mismo teléfono móvil. Hasta hoy no conoce al niño. El niño tiene 2 años. Ahora, mi bebé tiene 2 años. Vivo con mi familia como un animal en la selva. Al niño a veces le compran leche. A mí me ignoran. Me he enterado de que creían que se me quitaría el lesbianismo si daba a luz. Hace unos meses decidí entrar en una academia militar. Quiero trabajar. No me voy a morir así, siendo una pobre. Todo estaba bien seguro, pero cuando recogí mis cosas, el bolso, la ropa, entre otras, para marcharme, toda la familia se puso en contra y dijo, tú no te vas, ahora eres madre. Las madres cuidan a sus hijas. Así me quedé con el bolso en la mano en la puerta. No puedo trabajar. Les encuentran defectos a todos mis empleos. No puedo divertirme. Si pudiera volver atrás, no tendría un bebé. No sé. Igual con medios económicos me lo pensaría.
y es que vivir así, no quiero ser madre, no puedo ser madre. Bien, ayer, independientemente de que perdí el vuelo, recuerdo que se festejó el Día de la Madre y recibí muchos mensajes, muchísimos mensajes sobre la maternidad y todos tenían una connotación positiva. Feliz Día de la Madre. Quería saber si en la sala alguien más recibió algún mensaje sobre el Día de la Madre, Dicen que aunque sigo no fuera madre biológica, solo por ser mujer, por ejemplo. Bueno, yo no recibí ninguno, hubiera sido muy raro. No, yo no. bien, en todos los mensajes la gente me decía, yo soy madre, ¿no? Feliz Día de la Madre. Recibí de colegas que escriben fragmentos de poemas sobre la maternidad, pero todo tenía que ver con lo positivo, y nadie me preguntó si yo me siento buena madre o si yo me siento madre. Es decir, que en ningún momento la gente cuestionó sobre, oye, feliz Día de la madre, pero las mujeres, ¿qué pensáis sobre la maternidad? Nadie preguntó al respecto. Em, Intento introducir ese comentario en relación a la protagonista de esa historia de vida, porque yo quería hablar de ella. Yo sé que esa es la universidad, está bien que hablemos de esos conceptos súper grandes, pero detrás de esos conceptos muy grandes están las vidas de las personas, están las vidas humanas. Y quería hablar de la protagonista de esta historia de vida. Nos conocimos en el 2016, a finales de 2015-2016, y ha fallecido. Fue hace unos 6 meses que me llegó el mensaje de que había fallecido la compañera. Ella era lesbiana, creo que hombre trans, y cuando nos conocimos, una de las características que me gustaban de ella siempre sonreía, le gustaba sonreír. Y el apodo que las demás compañeras le decían, en vez de llamarla por su nombre, pues preferíamos llamarle Sonrisa, porque siempre estaba sonriendo, ¿no? Siempre sonreía, pero después de unos 8 meses, después de un año desapareció, ya no se le veía, ni por Malabo, ni por Bata. Soy de Guinea Ecuatorial. Malabo y Bata son las dos ciudades más grandes. Somos un país que no ha cumplido un siglo de vida. Somos independientes desde el año 68 del siglo pasado. Fuimos colonia de España. Hablamos el español y varias lenguas étnicas, entre 6 y 7 lenguas étnicas, más todas las lenguas que se han incluido más tarde a nivel de la administración. Desapareció. Empezamos a buscarla, subiendo, bajando, y no la encontramos de ninguna de las maneras. Pero de repente apareció embarazada y ya no sonreía. Siempre estaba callada, siempre estaba en silencio y dio a luz. Es decir, que la entrevista se produjo en ese transcurso entre el embarazo y el parto, ¿no? Y la maternidad. Desde que reapareció embarazada hasta que falleció, todo fue una, una cadena de desgracias. Es decir, que en Guinea Ecuatorial, em, las violaciones sexuales correctivas, los embarazos forzados forman parte de las terapias de conversión de uso habitual por las familias para curar el lesbianismo de sus hijas, ¿no? De sus hijes. Y
están reconocidas por ley, las terapias de conversión. Me refiero a las leyes que son fruto del Estado de corte occidental, el modelo de Estado que heredamos de Occidente, ¿no? Como fruto de la colonización. Sin embargo, cuando empecé a redactar la tesis, cuando decidí investigar, preferí dejar a un lado eh, lo que es el marco normativo de Guinea Ecuatorial y de alguna manera meterme en el mundo tradicional, ¿no? En el mundo étnico fan, para saber hasta qué punto, como se mantiene en varios foros, hasta qué punto se cumplía en el caso de la etnia fan el discurso de que tanto la homofobia como no, las prácticas homofóbicas tienen procedencia externa y gracias a esa tesis, que espero que en algún momento se publique, logré documentar prácticas locales de LGTBQ plus fobia, ¿no? Y decidí investigar solo en el campo de las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, los hombres transgénero, porque para mí, a través de la literatura, a través del periodismo, lo que hago es enfocar mis estudios en el cuerpo como objeto de dominación, como objeto de control, como objeto de ejercer el poder, sobre todo los cuerpos de mujeres, ¿no? En Guinea Ecuatorial, lo único que tiene la persona como estructura de protección, entre comillas, es la familia. Cuando la familia te abandona, cuando la familia te repudia, que es el caso de las personas LGTBQ+, te quedas sin apoyo de ningún tipo. Y en el primer párrafo lo que pueden encontrar, ¿no? Para las personas que han empezado un poco de atención es que las chicas, las chiques, pues lo que hacen es convivir entre ellas como una manera de crear una familia alternativa porque no tienen esa familia cultural, ¿no? Que se ha creado. El Estado guineo-ecuatoriano, Guinea no existe como Estado, no funciona como Estado, es un Estado fallido, no porque estemos, no es porque seamos un territorio ocupado por algún país que no quiere que existamos, simplemente porque es un territorio que desde su independencia hasta ahora no se ha tenido voluntad política para crear estructuras estatales que den respuesta a situaciones concretas como las violencias que estoy relatando en ese texto. Para la gente que quiera leerse el libro, Yo no quería ser madre, Yo no quería ser madre es un libro que recoge 30 entrevistas 30 entrevistas que les hice a mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, hombres transgénero, que han pasado por la maternidad forzada y por las violaciones sexuales correctivas como terapias de conversión, ¿no? Y una de las condiciones principales de las entrevistas tiene que ver con el anonimato, que yo no podía decir quiénes eran, no es un entorno democrático, Guinea no es una democracia, pero el miedo es decir, que percibí mucho más miedo hacia las familias que hacia el Estado, cuando las protagonistas decidían ofrecer las entrevistas, es decir, que era como, no quiero que mi hermano sepa que he sido yo, no quiero que la familia sepa que he sido yo, no quiero que la comunidad sepa que he sido yo, y a través de esas entrevistas fui dándome cuenta de que para muchas de estas, de las víctimas, el Estado no existe en sus mentes ni en sus vidas. Lo que existe es la familia con diferentes estrategias de represión en cuanto a su sexualidad. Al lado de los párrafos que he leído, podrán detectar, por ejemplo, de cómo las familias utilizan medidas represivas para lograr que la persona termine cediendo incluso en su dignidad, ¿no? Y como por ejemplo, como cuando dicen, queremos que tengas un bebé que te sustituya porque tú ya eres un caso perdido, ¿no? O eres un delincuente, ya no eres de la familia porque has traído
has traído a nuestra familia cosas malas, ¿no? Cosas que no son, cosas que no son decentes. Y luego también en las familias lo que hacen es convencer, es decir, que existe aquí una especie de tráfico de amor y pasión. Te queremos, te seguiremos queriendo. Sabemos que ese es un país en el que solamente existe la familia, pero si tú haces lo que queremos que hagas, si tú cedes, seguiremos contando contigo como una más, seguirás teniéndonos disponibles, pero si tú no lo haces, no tendrás nada porque en ese país, Guinea Ecuatorial, tienes que elegir o tienes familia o no tienes nada. Gran parte de esos partos, de los partos que se producen en ese contexto, son partos en los que la familia no está, son partos en los que solamente están las otras chicas lesbianas, muchas veces las chicas trans participan para apoyar durante el embarazo, durante el parto, después del parto. Las familias nunca están. Las familias reaparecen otra vez como estructuras de trata, porque muchas veces se llevan al bebé y empiezan a chantajear porque no cambian. La persona o es disidente sexual o no lo es. No es una moda que hoy puedo ser lesbiana, hoy puedo ser gay y mañana voy a ser hetero. No se elige. Tú naces así. Entonces, como no cambian, las familias van aumentando el nivel de represión para lograr que la persona termine cediendo. Y desde el momento en que las víctimas dan a luz, entran como en un segundo nivel de represión. Ahora ya no solo eres una disidente sexual, ya no eres lesbiana, ya no eres lo que representa la falta de decoro en la familia, ya eres mala madre. De hecho, uno de los títulos que contemplé en un primer momento para el libro, Patricia, ¿cuánto tiempo me queda? Uno de los, porque si no me Ah, pongo a hablar hasta... tenemos tiempo, 10 minutos. Ok, de hecho, uno de los primeros títulos que contemplé en el momento de darle forma al libro es Yo no quería ser madre. Pero yo no quería ser madre, no, las malas madres. Es decir, que primero eres una mala mujer porque tú no eres heterosexual, luego ya no solamente eres mala madre, ya no solo eres una mala mujer, luego después del parto ya eres una mala madre la interseccionalidad va siendo cada vez más creciente, ¿no? Los niveles de opresión se concentran en la misma persona y gran parte de esas chicas terminan falleciendo, algunas porque en el momento de, por ejemplo, como describe la protagonista al principio, ¿no? Que aquí cuando por ejemplo, si te tienes que embarazar y no tienes otra salida, pues te emborrachas o consumes cocaína o consumes, muchas no saben siquiera quién es el padre, muchas no saben siquiera con quién han estado y una buena mayoría contrae ITS en esas relaciones sexuales, ¿no? Digamos que podemos hablar de esa problemática da para muchos libros, da para muchas conferencias, pero lo que sí que recomendaría es que la gente pues se leyese el libro, quizás para ampliar el campo de investigación, para seguir trabajando y para que sigamos avanzando en ese mundo que necesita muchísima libertad. Bien, la escritura, el activismo, para mí la escritura es una forma de militar, es una forma de cambiar la sociedad. Em, yo no sabría decir si el activismo, si los libros cambian a la escritora, que es mi caso, o la escritora contribuye a través de la literatura con el cambio social, porque después de escribir un libro que cuenta historias de vida que tienen que ver con la realidad, tú ya no vuelves a ser tú, tu vida cambia porque tú ves el miedo de la gente a través de sus ojos y sientes miedo por esas personas porque eres capaz de proyectar la muerte desde lejos. Tú ves que la persona está enferma
ya no solo es la enfermedad psicológica, porque después de por ejemplo, los partos en esos casos suelen ser traumáticos, muchas arrastran problemas, arrastran crisis posparto, arrastran enfermedades, muchas empiezan a odiarse a sí mismas porque no se reconocen en la maternidad. De hecho, por eso empezaba diciendo que ayer recibí muchos mensajes sobre la maternidad, pero la gente mucha gente sigue creyendo que ser madre es una bendición, cuando para muchas mujeres no lo es. Cuando digo que yo recibía los mensajes, yo quería encontrar, por ejemplo, algún tipo de comentario sobre libros que escriben mujeres, porque yo no quería ser madre, no es el primer ni el último libro, no, ni el único libro que aborda esa temática. Pero cuando llega cuando llega la fecha del Día de la Madre, todo el mundo es como si que es como si la maternidad fuera un camino de rosas, como si fuera un proceso fácil, ¿no? Para las mujeres. En mi caso, el 16 de mayo, que es el Día Internacional contra la LGTBQ+ fobia, es un mes que es un mes activista, es un mes de cuestionamiento, es un mes es un mes de miedo, en el sentido de que, por ejemplo, para mí, el libro se publicó creo que en el 2018, no recuerdo exactamente, gran parte de las chicas que aparecen en Pesadas han fallecido. Es decir, que no tengo suficiente fuerza en un Día de la Madre para festejar la maternidad, porque yo creo que quizás yo no, quizás yo soy madre y soy feliz, pero las mujeres, las personas que cuestionamos el mundo, desgraciadamente me ha tocado estar al otro lado de la gente que no solo vive, sino que cuestiona, pues seguimos cuestionando muchas cosas, ¿no? De cómo se utiliza en la maternidad. También a través de la literatura, a través del mundo académico, digamos que se puede descubrir sororidad, como decía antes, ¿no? Que esos partos, los testigos, ¿no? Las personas testigos en esos partos son otras mujeres lesbianas, ¿no? Y hombres transgénero, mujeres bisexuales, ¿no? Que, que han pasado por lo mismo o están por pasar por lo mismo. Em, el tropiezo más grande que me he encontrado en ese proceso de documentación, de carrera escritora, de carrera activista, de carrera académica, ha sido la desconexión entre el mundo académico y la calle y la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, te dicen en periodismo, tú cuando te vas a hacer una entrevista tienes que llevar muy bien un cuestionario, todo tiene que estar bien estructurado, tienes que adaptar todo lo que tú investigas en el mundo académico. Por ejemplo, en segundo de politología yo recibí clases en una asignatura que, a ver si recuerdo el nombre, técnicas de investigación en politología o en sociología, pero la pregunta que me hago es, si tú vas a entrevistar a un chico transgénero que ha pasado gran parte de su infancia sometida que es una persona que ha pasado gran parte de su infancia sometida a través de conversión, que ha sido madre o padre, sabrá identificarse en ese sentido, ¿no? O tienes que hacerlo en secreto, no tiene que enterarse su madre, el vecindario también, porque a ti te identifica el país como activista y toda la información que tú dispones se cree que puede ser un peligro para el país, para la imagen del país. ¿Cómo llevas un cuestionario? ¿Qué le preguntas a esa persona? Por ejemplo. Es decir, que yo en el campo he tenido me he sentido muchas veces desubicada porque no he encontrado mucho paralelismo entre la doctrina científica y lo que nos encontramos en la calle. Yo creo que la academia tiene que acercarse un poquito más a la calle, ¿no? Tiene que acercarse un poquito más tiene que cruzar los muros de la universidad. ¿Por qué? Porque las vidas se ven afectadas por diferentes tipos de opresiones y de violencias y muchas veces esas violencias no tienen nombres.
sobre todo cuando afectan a grupos de personas que son vulnerables, como las mujeres disidentes sexuales, las mujeres disidentes sexuales sin nación, las mujeres disidentes sexuales sin cultura, sin documentación, sin país, ¿no? Entonces, pues quería más o menos hablar de eso, ¿no? Dejar abierto ese mes de mayo como un mes de cuestionamiento, un mes de por qué, un por qué soy diferente, por qué las personas que son diferentes viven de una manera o de otra, y también un mes de poder salir del espacio eurocéntrico. Porque muchas veces tengo la sensación de que en el espacio eurocéntrico la gente vive en una burbuja. Fuera del espacio eurocéntrico ocurren muchas cosas. Dentro del espacio eurocéntrico también ocurren muchas cosas, pero quizás no queremos hablar de ellas porque son incómodas, porque no son políticamente correctas, para no quedar mal, ¿no? De cara a la sociedad o digamos, al status quo. Digamos que yo me identifico mucho más con la literatura porque la literatura te permite ser anárquica, te permite crear, te permite vivir, te permite deshonrar, te permite hablar contigo misma sin necesidad de que te siempre puedes escudarte y decir, no, 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 es literatura, es ficción. ¿Por qué? Porque ¿quién te va? Ah, bueno, es ficción. Pero cuando llegues a la academia tienes que comprobarlo, tienes que justificar la teoría de Juan. Es que Juan no se enteró, Juan no, vivía en otro contexto, ¿no? La verdad que para mí es importante, ¿no? Es importante la resiliencia, para mí es importante disentir, para mí es importante que llegue el mes de mayo, ¿no? Para mí es importante que el Día de la Madre pueda ponerme a pensar en esas 30 mujeres, ¿no? Que se han ido muriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y que en nombre de la maternidad sus familias han creído que las pueden salvar, cuando en la práctica forman parte de la muerte de ellas, ¿no? Bueno, no sé, no quiero ser catastrófica, que me han dicho muchas veces que soy catastrófica, pero no puedo, en un mes de mayo no puedo ponerme a hablar de lo bien que nos va cuando no nos va tan bien. Muchas gracias. Gracias, Melibea. Bueno, luego comentaremos algunas cositas y yo también quiero comentar al respecto de algo de lo que has hablado, pero vamos primero con Murat. Espera, que te robo el micro. Vamos con esa segunda parte y luego hablamos. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, sí que me gustaría hablar un poco de loar la valentía de los estudiantes que han acampado aquí en la facultad de aquí al lado. Merecen todo mi respeto por unirse al movimiento global estudiantil de movilización, porque considero que es vital aprovechar todos los espacios públicos o privados para condenar los crímenes de guerra que está sufriendo Gaza. A la vista de los acontecimientos de los últimos meses, está claro que solamente la movilización social puede generar o surtir algún efecto, porque la vía diplomática es una farsa. O sea, ha quedado claro la inutilidad del derecho internacional y de los discursos templados de los líderes mundiales, que tratan esto a largo plazo. Pero la realidad es que el pueblo palestino no tiene un largo plazo. Ayer mismo se ordenó la evacuación de la zona de Rafa porque están a punto de entrar. O sea, estamos a punto de asistir a un momento histórico muy duro, mientras los líderes europeos están en negociaciones en Egipto. Por eso considero que la acción ciudadana, que parar un momento de nuestra vida diaria, de nuestra rutina, es muy importante, ¿no? Es la única forma de cambiar las cosas. Y ya centrándonos un poco en el tema del que venía a hablar, yo quería hacer un poco una imagen de la situación del colectivo queer en Palestina. Y cuando hablo de lo queer voy a utilizar indiferentemente el término queer o LGTBIQ+, porque bueno, ese término queer hace referencia al origen histórico de las manifestaciones.
Y para poder entender cómo vive el colectivo queer en Palestina, hay que saber qué acarrea o qué conlleva ser palestino, ¿no? Son dos identidades indisolubles. Ser palestino y ser queer son dos cosas, hablando de interseccionalidad, que van completamente enlazadas. Y el primer obstáculo dentro de Palestina que está imposibilitando el crecimiento del colectivo queer es la ocupación militar israelí. Ese es lo primero. Palestina es un país bloqueado. O sea, no tiene ni capacidad de desarrollo de un sistema político democrático, no porque no haya voluntad, sino porque no hay capacidad, no tiene capacidad de crecimiento económico y, por supuesto, en esas condiciones no hay capacidad de consecución de derechos civiles para las minorías. Es imposible. El pueblo palestino además lleva más de 75 años centrado exclusivamente en comer, en no morir de hambre y en esquivar los ataques israelíes. Por lo tanto, haciendo una pequeña reflexión, yo sé que si las condiciones fuesen más óptimas a nivel político y a nivel social en Palestina, la comunidad palestina, la sociedad palestina habría abrazado muchísimo antes a la comunidad queer. Y desde el otro lado, desde Israel, hay toda un arma dialectal que nosotros llamamos pinkwashing, porque desde el 2009 el alcalde de Tel Aviv, Ron Hulday, inició una estrategia de marketing para desvincular un poco lo que es todo el conflicto, el genocidio de la marca Israel y crear una nueva marca que es la marca Tel Aviv, ¿no? Como si fuese otro estado. Convertirlo potencialmente en un lugar para que atrayese al turismo gay. Y desde entonces, esta ha sido la principal arma de instrumentalización del colectivo queer, tanto el palestino como el internacional. Los gobiernos de Israel han invertido constantemente en campañas para convertir a Israel en el único paraíso LGTBIQ+ de Medio Oriente. Y el resultado ha sido una completa deshumanización de las personas queer en Palestina eh, y un desconocimiento absoluto de cómo vive este colectivo, porque a ojos de Occidente o bien no existen o bien los despeñan desde los altos de los edificios. O sea, esa es la idea que tenemos nosotros. Y obviamente los sectores transfobos, homófobos existen en todas las sociedades, igual que lo existe en la sociedad palestina. Pero es erróneo condenar a toda una población porque haya una parte que sea homófoba, ¿no? Y esta es la estrategia sionista que pretende mostrar a una Palestina como un lugar lleno de bárbaros y de animales que necesita la conquista de Occidente y de países más desarrollados para poder solucionarse, ¿no? Una muestra de esto lo hemos podido ver en los últimos meses en las manifestaciones pro-Palestina, cuando hemos visto banderas LGTB y ha habido toda una reacción de comentarios de, bueno, es que esos a los que estáis apoyando, si supieran que formáis parte del colectivo, os matarían, ¿no? Pues qué vergüenza, ¿no? Para la gente que es queer y que desde dentro está viendo eso, lo que sienten es completo desamparo. Y aquí entra la función del periodismo como herramienta de acción social y política y como cambio. O sea, visibilizar a este colectivo es la labor que los periodistas y los activistas tenemos para poder tener una imagen completa de la complejidad que conlleva ser palestino y queer en el territorio ocupado. Y con este foco, el año pasado realicé un viaje a Palestina para realizar un poco de trabajo de campo y para poder conocer la situación del colectivo. Porque incluso yo desde España me hice esa pregunta muchas veces. O sea, ¿puedo ser gay y palestino a la vez? O sea, ¿puedo ser del colectivo LGTB y formar parte de un contexto social que reniega de mis derechos? Em, lo primero que hice al llegar a Jerusalén fue abrir Grindr, que es una aplicación de citas para gays que conoceréis. Y bueno, había perfiles de todo tipo, sobre todo israelíes y extranjeros, pero de repente, desde un perfil sin foto, me escribe un chico que era palestino. Cuando ya le conté que yo era palestino y que estaba de viaje, empezamos a hablar con más confianza y, y ya me enseñó su foto y tal, y se llamaba Mahdi. Mahdi es un artista multidisciplinar que había cruzado de Cisjordania el muro a Jerusalén, porque Jerusalén está fuera de Cisjordania, y que bueno, estaba en negociaciones con organizaciones europeas
para establecer encuentros dentro del territorio ocupado en el que la gente del colectivo se pudiese reunir. De alguna forma crear redes de apoyo y de asistencia. Y, y para entender por qué los activistas de Palestina trabajan principalmente en esta vía, voy a matizar un par de cosas sobre cómo se forma la identidad en edades tempranas, porque es importante entenderlo. Cuando nosotros atravesamos nuestra infancia, la creación de nuestra identidad se basa en los modelos parentales. O sea, nos fijamos en nuestros padres o en nuestro entorno más cercano para saber quiénes somos, ¿no? Y cuando llega la adolescencia, la tendencia es a independizarnos de esa personalidad y crear una personalidad propia. Y empezamos a buscar modelos más comunitarios. Cada decisión que tomamos, tanto en el trabajo como en la escuela, como en cualquier ámbito, nos incluye en grupos sociales que nos identifican. Y el problema bueno, las personas queer en concreto necesitamos en todos esos modelos encontrar aceptación, encontrar nuestro hueco. Y el problema del colectivo LGTBIQ+ árabe es que no hemos encontrado esos modelos ni en los parentales, ni en los comunitarios, ni en la familia que nos ha acogido, ni en la sociedad que nos ha recogido durante la adolescencia. Hemos crecido en la creencia de que estábamos solos en el mundo. Yo cuando salí del armario con 14 años, el comentario insistente de mi familia era que no había nadie como yo, que no habían gays árabes, eso no existía. Entonces, desde el activismo, nuestra labor es dar visibilidad a esa gente en concreto, para que si una persona árabe y queer en cualquier parte del mundo de repente se cuestiona su identidad, solo tenga que indagar un poquito para ver que hay gente que reúne las mismas características. Porque lo primero que van a hacer los contextos represores es ocultar esa información, porque saben el poder que tiene. Em, y eso, que la llegada de Internet y las redes sociales han facilitado mucho esto, han cambiado el paradigma y en su momento, en el 2011, facilitaron la afluencia de las primaveras árabes. Volviendo un poco al viaje, por eso esa primera noche en Jerusalén que conocí a Mahdi, trajo un par de amigos, compramos unos bocadillos y nos sentamos en el césped alrededor del Muro de las Lamentaciones, del casco antiguo de Jerusalén. Eh, Imaginad a tres maricas hablando en árabe, cotilleando de chicos, eh, atravesados por la misma experiencia. Para mí ese fue el momento más sanador de mi vida. O sea, lo que yo sentí esa noche, y era una chorrada, éramos tres eh, personas teniendo una conversación normal como podríamos tener aquí. Pero el hecho de poder verme en esas personas hizo algo, un clic en mi cabeza, ¿sabes? Yo les decía, bueno, pues llevo muchísimos años sin hablarme con mi padre porque ha sido una persona muy autoritaria, no me ha aceptado. Me decían, bueno, no pasa nada, bienvenido al club. Aquí todos hemos pasado por lo mismo. Pues claro, tu problema, que ha sido el trauma de tu vida, que es así, de repente se convierte en eso, ¿no? Y entiendes de repente esa necesidad de identificarte, esa necesidad de tener referentes. Si yo hubiese tenido a una persona con la que poder hablar de esto durante mi adolescencia, me hubiese ahorrado años y años de terapia. Entonces, continué mi viaje y empecé a trabajar en comprender más cosas acerca de cómo vivía el colectivo. Y es importante saber que, hablando de la interseccionalidad, las personas queer en Palestina están sometidas a una simultaneidad de opresiones. Primero, por la condición de ser palestinos. O sea, el hecho de ser palestinos ya genera que sean un foco de violencia, porque el territorio de Cisjordania, no sé si sabéis, está ocupado militarmente por Israel y está dividido en tres zonas, A, B y C. La zona A, digamos, son los pueblos y las aldeas donde viven los palestinos y el resto es de zona israelí. La zona A es el 60% el 40% del territorio de la tierra y vive el 95% de la población. Es como un mapa salpicado de zonas A, B, C. Entonces, claro, entre el paso de un lado a otro se hace todo a través de controles militares y de checkpoints. ¿Cómo afecta esto al colectivo? Pues claro, cuando el movimiento está tan limitado, primero en el desarrollo económico. O sea, es muy complicado si tú tienes que ir a trabajar y tienes que cruzar 3 checkpoints
y a lo mejor el checkpoint está cerrado a primera hora de la mañana porque dicen que hay una amenaza de algo, o te tienen 4 horas, pues al final acabas perdiendo tu trabajo. Entonces, y lo importante que es en una familia que a lo mejor es muy conservadora y que es muy religiosa, que tú tengas tu independencia económica es básica para que tú puedas independizarte. Luego está la capacidad de asociación. Es decir, el colectivo no se puede asociar y reunir si están tan limitados por lo que llamamos un apartheid, ¿no? La segregación racial de las personas. Y luego, lo más importante, el acceso a los recursos sanitarios. Los hospitales están en Israel. La mayoría de maquinaria para el tratamiento oncológico está en Israel porque aducen que no se puede meter porque lo pueden utilizar para la construcción de bombas. Entonces, la gente tiene que salir para recibir las sesiones de quimioterapia. Los permisos, tanto para trabajar como para visitar, como para cualquier cosa, se dan de forma diaria. O sea, tú, si vas a trabajar, cada día tienes que solicitar al ejército israelí el permiso para cruzar y tienes que justificarlo todo. Pues muchísima gente muere porque no llega el permiso para su sesión de quimio. Y luego ya, pues ya si hablamos de ETS, de VIH, ocurre más de lo mismo. Y luego, esta es la interseccionalidad, esta es la parte de la violencia que proviene por la condición de ser palestino. Y luego está la de ser gay o formar parte del colectivo. Ahí recibes violencia desde varios puntos. Por, por el entorno familiar, porque la sociedad palestina tiene un componente religioso muy profundo, lo que la convierte en una sociedad muy homófoba. Entonces, salir del armario en tu familia es que te echen de casa directamente. Y luego institucional. O sea, el marco legal que hay en Palestina es, está dividida en Cisjordania y la Franja de Gaza. La Franja de Gaza ha heredado el Código Penal británico del 36, que castiga la homosexualidad con hasta 10 años de cárcel. Y es una herencia de los británicos. En Jordania, en Cisjordania, tienen el Código Penal británico jordano, que no castiga la homosexualidad. O sea, no dice nada. Pero ocurre una cosa parecida a lo que ocurría aquí en España con la ley de vagos y maleantes. Ahí se utiliza la ley contra la moralidad y los delitos cibernéticos. Entonces se persigue igualmente. Las torturas, los asesinatos y los encarcelamientos están a la orden del día. Y luego el servicio de inteligencia israelí, que utiliza y aprovecha a las personas queer de Palestina para sacar información. O sea, ellos les amenazan con desvelar su identidad a sus familias si no colaboran o informan. Entonces, claro, al final te ves machacado por un montón de frentes y no sabes hacia dónde tirar. Luego hay gente que se pregunta, ¿y por qué no piden asilo en Israel? Porque también pedir asilo es muy complicado a nivel identitario, que tú como palestino vayas a pedir asilo a tu opresor cuando tu opresor te dice, vale, si tú quieres yo te dejo entrar, pero tienes que renegar de ser palestino. Me tienes que decir tu familia si hay alguno que apoya a Palestina, dónde vive y para que vayamos a por él. O sea, es una cosa súper complicada y muchas veces cuando entran solo les queda dedicarse a la prostitución porque son ciudadanos de segunda. Es decir, solamente de palestinos vive el 15% en Israel y son descendientes de los que en el 48 aguantaron dentro de Israel. Ahora, y esos son ciudadanos de segunda, porque no tienen la misma nacionalidad. Entonces, al final se complica todo. Y, y lo único que queda es trabajar desde dentro. Ahora mismo hay pocas asociaciones, las más importantes se llaman Al-Qaus y Aswat. De hecho, es curioso porque Aswat fue la primera organización queer dentro de Palestina y estaba formada por mujeres lesbianas. Fueron las primeras que empezaron el movimiento queer de solidaridad alrededor del 2002. Y, es curioso también porque en el 48, cuando se creó el Estado de Israel, las primeras personas que se empezaron a movilizar en contra del Estado de Israel también fueron mujeres. O sea, siempre de alguna forma han sido ellas las precursoras de esa disidencia social, aunque luego pues, los hombres de una forma mucho más violenta han acaparado ese protagonismo. Y al Caos y a la SWAT lo que intentan hacer desde dentro pues, es establecer líneas de teléfono y chats directos para que la gente pueda contactar, fiestas en Tel Aviv para que la gente se pueda reunir, pues les facilitan justificación para que puedan cruzar el muro, pero cuando las instituciones están tan encima de estas organizaciones es muy complicado
trabajar. No tienen al personal adecuado que entienda las ansiedades del colectivo queer, son desmanteladas cada 2 por 3, reciben muchísimas agresiones. Entonces, bueno, pues Al-Qaus va y viene, trabaja desde Israel y el trabajo es muy complicado. Pero es verdad que el trabajo del activismo queer en el Palestina se trabaja un poco más a nivel local e interpersonal. Intentan trabajarlo de alguna forma pues, dentro de las familias, en los entornos más cerrados, porque la visibilidad ahora mismo hay que saber dentro del activismo palestino hasta qué punto tú puedes generar visibilidad sin que eso se convierta en una amenaza o que cree más problemas, ¿no? Eh, y un ejemplo de esto es cuando crucé el muro y llegamos a Ramallah. Me fui con Mahdi y con sus amigos y llegamos a Ramallah, que es la ciudad más moderna y más grande de Palestina, y me llevaron a un bar. Es un local queer friendly que llamaban ellos. Y la verdad es que fue impresionante porque pasábamos un poco de los destrozos, de los escombros, y de repente era como estar en un bar de Malasaña, bueno, de Ruzafa, ¿no? Con gente joven, tomando cervezas, charlando, todo gente queer. No había muestras de cariño, nadie hablaba del tema porque yo tenía en el mismo campo de visión al ejército palestino y el bar, ¿no? Pero para ellos era muy importante, ¿no? Tener este tipo de espacios, aunque no hiciesen nada ni hablasen de nada, pero saber que estaban ahí juntos. Y de hecho me contaron que en el último año se habían ya desmantelado 3 locales de este tipo a base de ataques y ataques de grupos religiosos, tanto musulmanes como católicos. O sea que no solamente son los musulmanes. Y esto me hace pensar en una cosa que es el retroceso que el mundo árabe ha sufrido en el último siglo a nivel cultural, ¿no? Una cosa que ellos tienen muy clara es que esta identidad cultural árabe no les pertenece. Este prejuicio de que los árabes son tan retrógrados no ha sido siempre así. Tenemos poetas árabes, mis bisabuelos estudiaban en el colegio a poetas árabes del siglo VIII y VII que hablaban del homoerotismo con mucha libertad, como Abu Nuwas, el poeta Abu Nuwas. En el Imperio Otomano no estaba criminalizada la homosexualidad y estamos hablando de finales del siglo XIX. Em, Todo esto deriva de la intervención occidental en los países árabes. O sea, cuando llega el colonialismo y cuando empiezan a ocupar los países árabes y a dejarlos eh, destrozados, pues es cuando en ese momento los grupos más fundamentalistas comienzan a aprovechar ese vacío de poder y a utilizar la religión, ahí sí, para, para crear, pues eso, radicalizarla, ¿no? Y dar esa imagen que tenemos. Pero a pesar de haberlo pintado tan mal, sí que me gustaría dejar claro que la experiencia queer palestina es muy heterogénea, ¿vale? Es verdad que es una sociedad muy homófoba, pero hay palestinos transgéneros, homófobos, hay feministas, hay misóginos, seculares, cristianos, musulmanes, hay pobres, ricos, hay familias que sí que han aceptado a sus hijos queer, hay familias, hay gente que nunca va a saber lo que es el término queer ni lo que es el término LGTB. Entonces, la, como he dicho antes, la homofobia no es exclusiva de la sociedad árabe. Y tenemos que tener en cuenta que si llegamos a esas conclusiones es por el populismo y por la ignorancia, porque tenemos que tener una visión un poco más general y de esa complejidad. Y cuando yo hice este viaje, me di cuenta de que hay muchísimos referentes dentro de Palestina que trabajan por dar esa visibilidad y dar ese otro punto de vista del colectivo queer y de la sociedad árabe en general. Me gustaría hablar de un proyecto muy interesante que se llama Queering the Map. Es una especie de cartografía, es un mapa que si entráis en la página web Queering the Map, un mapa en el que gente comparte experiencias a través de mensajes de experiencias queer de todo el mundo. Entonces, en Gaza hay muchos mensajes escritos en Gaza desde que se inició el genocidio. Había uno que recuerdo que decía, si supiera que nos iban a llover bombas, te hubiese dicho mucho antes que te quería. Ahora ya estás muerto. Entonces, o los palestinos gays existimos, estamos aquí a pesar de lo que digan los medios de comunicación. Hay artistas como Bashar Murad
que es un cantante que utiliza un poco esa simbiosis entre la identidad palestina y la identidad queer. Y en sus videoclips pues se puede ver las ansiedades que sufren los palestinos jóvenes, pero también elementos de lo queer, y es muy bonito y es muy conocido. Hay también, por ejemplo, Aswat inició en el año 2021 un festival de cine que se llamaba Queer Cinema for Palestine, que se realiza cada año y era una forma de protesta contra el Tel Aviv International LGBTQ Festival. Y ahí podéis encontrar un montón de referencias cinematográficas que indagan en la intersección entre la identidad sexual y la liberación palestina. Está allá a un nivel un poco más general, Abdellah Taya, que algunos pues me imagino que lo conoceréis porque es muy famoso, es el primer escritor árabe abiertamente homosexual. Y leyendo La vida lenta o Digno de ser amado, yo solamente pensaba, ojalá yo hubiese tenido este libro cuando tenía 16 años porque describe exactamente la herida tanto del migrante o del hijo de migrante que viene de un país árabe como de la persona queer que vive en un contexto árabe. O sea, esos referentes están ahí. Lo que pasa es que nos han intentado ocultarlos, decirnos que no existen. Y con todo este viaje, con todas estas cosas, yo llegué a una conclusión, y es que nadie puede decirte si tu identidad es válida o no es válida. Personalmente yo tuve que realizar un largo camino hasta poder entender lo que soy y quién soy sin sentirme culpable. Muchas sociedades muchas veces monopolizan la forma en la que tú debes pertenecer a una cultura o a una raza, pero es que no hay normas para ser un buen palestino, igual que no hay normas para ser un buen español, ¿no? Después de muchos años, yo ya estoy orgulloso de decir que soy palestino y gay y estoy convencido de ello. Entonces, nada, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias. Antes de que os haga un breve resumen, conclusión de los que me gusta hacer, ¿alguna pregunta? Pues me lanzo, ¿vale? Me ha encantado los dos. Melibea, que te tengo ahí. Ponte la cámara. Em, Finalmente ha sucedido lo que imaginaba y es que estamos hablando de lo mismo, aunque muy diferentes, Mm. ¿no? Hago una pequeña recapitulación de lo que hemos visto. No tanto pregunta, tampoco por alargarnos, pero sí, o si ahora, a partir de lo que yo digo, alguno de los dos queréis comentar algo, pues os vuelvo a ceder la palabra, ¿vale? A ver, cositas que he apuntado. Fijaros que en clase, y las que están por aquí, probablemente me hayáis escuchado hablar de ello en algún momento, hablamos de los, a propósito de Althusser, ¿no? Ya empezamos con las teorías académicas, de los aparatos represivos del Estado y los aparatos ideológicos del Estado. Justo nos han estado hablando de esto todo el rato. Una cosa es el Estado, las leyes, ¿no? De las que nos hablaba Melibea en el caso de Guinea, de los gobiernos de Israel en este caso. Eh, Todo aquello que concebimos como que nos está reprimiendo, ¿no? La policía, vemos la policía y ya todos es de, uy, llevo algo, va a pasar algo, ¿no? Eso es la represión. Sin embargo, los aparatos ideológicos en realidad son los más complicados porque son a los que queremos. Es la universidad, son nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos, todos esos aparatos, pero que también, ¿no? En ellos necesitamos referentes y en ellos también podemos encontrar miedo, ¿no? Ha hablado mucho Melibea del miedo. Aquí hay dos palabras, una nos va a ayudar a salvar la otra. Una es miedo, que tiene que ver con esos aparatos tanto represivos como ideológicos del Estado, porque la familia también lo es. Eh, y otro es la sororidad, que es eso que encontramos en los grupos, en los referentes nuevos, ¿no? En eso que tú decías, nos formamos en una identidad previa cuando somos pequeños, que viene de la más cercana a la familia, y cuando crecemos, a partir de la adolescencia, buscamos esa otra comunidad. Me ha encantado que hablases de bienvenido al club, porque Melibea, ¿a qué te suena bienvenido al club? Al Club de la Indecencia, que es un club del que ella habla en otra novela de la que no nos ha hablado, pero que es muy interesante, que se llama La Bastarda. La Bastarda es una hija de una mujer soltera guineana que es lesbiana. Y ella acaba encontrando la única posibilidad de referente comunitario y de libertad y de una vida todo lo plena que se puede tener en el mundo que cuenta la novela en el Club de la Indecencia, allí donde no solo está ella lesbiana, sino también hombres, mujeres, transgénero,
todos aquellos que no caben, prostitutas, todos aquellos que no caben en la normalidad que define la novela, acaban formando su propio club de la indecencia en el bosque, ¿no? En este caso en el bosque Fang. Buscan su lugar a partir de esos referentes porque han tenido que abandonar esos con los que se criaron porque no pertenecen. Dicho esto, ambos han hablado de esa palabra que hemos comenzado al principio y que es tan fundamental en todo, ¿no? La interseccionalidad. Porque, y además a veces cuando decimos interseccionalidad nos sale como raza, género, ¿no? Orientación sexual, pero hay más, nacionalidad, si eres pobre, si eres rico, si eres mayor, si eres joven. La interseccionalidad son todas las categorías que nos definen y además fluyen. O sea, ahora soy mujer joven, pero dentro de unos añitos, que todavía, ¿verdad? Mujer joven, ya no lo seré, ¿no? Y me caerá una categoría con todo lo que en la sociedad a la que pertenezco, sea la que sea, requiere, ¿no? O lleva consigo esa categoría. Así que además esas categorías fluyen. La identidad de la que hablábamos está en constante evolución. Y me encanta estar en la facultad en la que hablamos de literatura, hablamos de periodismo y hablamos de audiovisual. Fijaros que justo de audiovisual, precisamente mi carrera, precisamente mi profesión, aquí no hemos tenido a nadie. Tal vez sea por eso, porque como yo lo conozco más, he querido saber de lo que no sé, ¿no? Pero a propósito de lo que has hablado, me ha recordado mucho, los dos lo habéis hecho, esa idea de, y sobre todo Melibea, cuando tú nos has dicho que es muy difícil, has necesitado el anonimato para que las mujeres de tu libro pudieran contarnos la historia. Justo hace 2 días estaba en el Festival de Documentales de Valencia, que ha tenido lugar estos días, y fui a ver un documental que se llama Calabucú, la semilla del cambio, en Docs Valencia, que habla de una comunidad de mujeres en Casamance, en Senegal. Y justo vino la productora y nos habló de que ellas llegaron allí buscando una historia, querían hacer periodismo de denuncia desde el documental, ¿no? El audiovisual nos permite mucho hablar de todos estos temas y no lo consiguieron. Porque, claro, decían, es que yo quería que ellas me contaran cómo de mal están, ¿no? Pero tenían al marido al lado o a la segunda mujer, así que no nos lo contaron. Porque ahí el audiovisual a veces no permite el anonimato, sí en la ficción, no en el documental, ¿no? Volviendo a esa idea de que la ficción nos permite contar historias que a veces lo más real no nos permite. Así que lo que se dieron cuenta es que de lo que las mujeres hablaban, y ahí está el documental, ¿no? Ellas llegaron con una idea de lo que quiero contar y acabaron con otra idea de lo que puedo contar, y no me alejo tanto de la historia, fue la historia de sororidad. Cómo hay un grupo de mujeres en esa población en particular que trabajan juntas, tanto en los campos de arroz, que es en este caso allí, como en su vida privada. Una de ellas, que además era una mujer con discapacidad, que no tenía marido, sí una hija, necesitaba de la comunidad para cuidar a la hija, ¿no? Y cómo se agrupaban. Buscaban una historia que contase violencias y miedos y acabaron con una historia que contaba sororidad. Es que está junto, ¿no? Esa es la salvación y cómo podemos resistir esos aparatos tanto represivos como ideológicos. Así que me parecía como un cierre súper bonito y además añadiendo el audiovisual. Estamos, nada, a 10 minutos de acabar. Fijaros, va, lanzo una última pregunta y con esto cerramos. A los dos, en realidad, Melibea. Pues, algunas las sé, sobre todo el entorno de Guinea Ecuatorial más. En tu caso me va a encantar conocerlo. ¿Cómo se ve o cuál es la relación que establece cada uno de esos lugares o de esas normatividades al respecto de lo queer y lo colonial? Entiéndase por colonial que es una herida que nos atraviesa. Y ayer también en la Feria del Libro hablábamos de esto, de cuánto hay ahí en el conocimiento que teníamos de las literaturas hispanoafricanas. Pero ¿cómo hace ese link, ¿no? Lo árabe culpa a lo blanco de haber traído lo queer, pasa esto en Guinea, pasa esto en Sí, de Palestina. hecho, una de las labores del activismo es precisamente en desvincular el imperialismo y el colonialismo de lo queer, porque para la sociedad árabe esto proviene de la globalización y del colonialismo. El que haya gente queer es porque nos han colonizado. Entonces, uno de los trabajos es intentar ver el mundo queer no con ojos de Occidente, sino con sus ojos. Y cosa que es muy complicada. Por eso hay tanta heterogeneidad dentro del activismo propio. De, y de hecho ellos mismos ya saben que no solamente lo queer ha sido fruto de la colonización, sino que la propia homofobia también ha sido fruto de la colonización. O sea, la visión que han heredado homófoba la trajeron los británicos cuando llegaron al mandato británico después del Imperio Otomano.
O sea, ¿cómo hubiese sido todo diferente si no hubiesen sido colonizados? Pero, y de hecho, en mi casa, mis padres siempre han pensado que yo he sido gay porque iba a hablar mucho con la vecina de enfrente. Y me decían siempre, ay, es que te ha comido la cabeza. Es que ellos son españoles, no tienen las mismas tradiciones. Claro, mi madre no se pensaba que podía haber palestinos gays. Y cuando yo volví del viaje, le dije, mira, he visto esto. Y él, hizo cortocircuito. No se dio cuenta. Mm. Melibea. En el caso de Guinea Ecuatorial y varios países africanos, la pregunta que siempre realizo cuando me formulan una pregunta como la que ha hecho Patricia es, si fueron los blancos los que trajeron la homofobia y la homosexualidad, hace mucho que nos independizamos. ¿Por qué están todavía las leyes vigentes? Es decir, si estábamos muy bien, ¿no? O si éramos un paraíso, ¿no? Todo estaba bien. Quiero decir bien no porque sea malo ser homosexual, sino por la connotación que se le atribuye, ¿no? Si la homofobia es un mal que trajo la colonización, ¿por qué mantenemos leyes tan dañinas, ¿no? Para la salud de las personas LGTBIQ+. En ese doble discurso lo hemos tenido que enfrentar en dos ocasiones, ¿no? Me refiero a la comunidad LGTBIQ plus guinea-ecuatoriana. En el 2019, cuando participamos por primera vez en el examen periódico universal, que cada año, cada 4 años organiza Naciones Unidas, nuestros poderes públicos reaccionaron de forma muy violenta. Y entre los discursos que articularon estaba el hecho de que antes de que llegaran los españoles, portugueses, británicos, cuando se colonizó lo que es Guinea Ecuatorial hoy, antes de que llegaran a nuestras tierras no existía la homosexualidad, la homofobia tampoco. De tal forma que había que purificar el país, es decir, que las personas que habían elaborado el informe son personas con mente de blancos que vienen de Europa y que se han inventado. Entonces, pues tuvimos que hacer un trabajo de campo porque creíamos que esa naturalidad de la homosexualidad se compartía también en altas esferas, pero el discurso fue otro. Tuvimos que hacer un trabajo de campo, grabamos un documental y encontramos en cada grupo étnico un nombre identificativo para cada letra de la sigla LGTB. ¿Cómo se dice, por ejemplo, lesbiana en la etnia Bubi? ¿Cómo se dice gay en la etnia Visio? ¿Cómo se dice bisexual en la etnia Fam? Entonces, pues hicimos el documental. Después de que el documental se proyectó en varios espacios, encontramos un silencio absoluto de parte del poder público. Era como, uy. Y lo segundo, ya no solo que existían, sino, a ver, ¿qué significados tienen esos nombres? Entonces empezamos a encontrar que así como tiene una connotación negativa decir bujarra en España o lesbiana en el pasado español, pues también los significados de los nombres tienen un mensaje, una sutilidad homófoba de discriminación donde se asimila a las personas disidentes sexuales solo con lo sexual, solo con lo violento, solo con y los castigos físicos, ¿no? Las terapias de conversión. Es decir, empezamos a encontrar semejanzas entre las prácticas homofóbicas que trae el occidental cuando viene a colonizar y las prácticas homofóbicas locales. Pero claro, es normal. ¿Por qué? Porque existían pueblos antes de que llegaran los blancos y existían pueblos en los países de los blancos. Es decir, que eran pueblos con sus culturas, con sus historias, pero el patriarcado, la homofobia, pues digamos que a nivel internacional son prácticas que se han compartido, pero cada grupo humano asentado en otro. Entonces, pues en la actualidad el discurso ya mucha gente está cambiando, como diciendo, bueno, es que si ese nombre existía, entonces pues algo había. Ah, pues se castigaba. Entonces, pues nos estamos encontrando con gente que dice, ah, pues eso no es blanco, eso es. Pero el discurso político, el discurso institucional sigue siendo este, ¿no? El de que los blancos sí que trajeron lo otro. Pero es que los blancos son personas, los negros también. Es decir, que ese es el lazo que intentamos encontrar para hacerles ver que lo blanco
no es animal, no es inhumano. Lo negro tampoco. Eres tan persona como lo es un blanco. Y tú pudiste haber sido homófobo antes de la colonización que después. Lo mismo que lo era un señor de, yo qué sé, de Arabia Saudí o de Australia o de Japón. O sea que hemos tenido que luchar contra esa doble moral, ese discurso de vosotros no sois de aquí, sois de Occidente. Incluso se pensó en el caso de Guinea en el 2019, una isla que está en la parte de Mbini, en la parte continental, es una isla que no está habitada. Se pensó que había que buscar en toda Guinea, detectar cualquier indicativo de homosexualidad en una persona y llevarles a todos a una isla para que tuvieran un territorio solo para ellos, que se reprodujeran, porque aquello era como un virus que ha llegado a Guinea Ecuatorial, viene de la globalización, como dice el compañero, y hay que acabar con ese virus de raíz. Entonces, pues ese era el mensaje que circulaba, ¿no? Que nos tenían que buscar a través con la ayuda de la policía, de la familia, de cualquier indicador, cualquier muestra de disidencia sexual, había que desarraigarlo y hay que llevarlos a todos a una isla sin otras personas que no sean más que ese perfil de personas que llegaron, que están aquí porque los blancos los trajeron. Entonces hemos tenido que combatir ese discurso recuperando el pasado, ¿no? El pasado de, oye, sois esto, eso es lo que habéis sido siempre. Sí. Muchas gracias. Efectivamente, sabía que iba a ser bien parecida la respuesta porque así suele ser, ¿no? Es de nuevo la herida colonial que debe cicatrizar bien por ambos lados. Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir vuestras Gracias. historias de vida y las de otros. Y bueno, pues nos vemos por las aulas. Gracias. Gracias.